Bueno, vamos a leerlo, el pasaje. Así que humíllese ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. En alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen en su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito es al escribirles, es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con amor cristiano. Ahora, para aclararles una cosita ahí, cuando Pedro dice su hermana aquí en Babilonia, esta Babilonia, eh, para algunos, en realidad, Pedro está hablando desde Roma. Entonces, lo que quiere decir es que allá en medio de esa situación tan adversa y tan complicada que es Roma, que está llena de ídolos y de todo eso, es como si estuviera en Babilonia. Entonces, por eso le dice así, pero la iglesia que está en Roma lo saluda y dice que Marcos, su hijo, y Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio. Entonces, Pedro está escribiendo sus últimos, digamos, una carta final después de su situación. Ahí se fue el internet. Entonces, él está viviendo una situación bien, bien difícil. Entonces, Pedro, en medio de lo que le está pasando a la iglesia en su época, les está diciendo, tengan firmes. Por eso el título, manténganse firmes en el Señor. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Gracias, Señor, esta tarde por permitirnos reunirnos acá juntos. Estamos delante de ti, de tu presencia. Tú eres el Dios de toda gracia, de toda consolación. Y nos has llamado y nos has dado el privilegio de conocerte. Y esta tarde, Señor, a través de tu Espíritu, obra en cada uno de nosotros. Y ayúdanos a entender lo que tú quieres que hagamos y cómo hacerlo en la manera que a ti te glorifica. Habla a cada uno de nosotros, acláranos esta palabra que sea pertinente para nuestras vidas hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, vamos a hablar en tres aspectos de este pasaje. El primero está en los versículos del 5 al 9, que son unas exhortaciones que hace Pedro. Pedro dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios. Humíllense. ¿Sí? Esta exhortación de humíllense, ¿qué querrá decir Pedro con esta palabra? Humíllense. Y él quiere que los que lean la carta o los que escuchen la carta se sujeten a Dios de tal manera que pongan toda su confianza solamente en Dios. Miren, recuerden, esta iglesia es una iglesia que está sufriendo, una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está viviendo situaciones complicadas. Y a pesar de eso, él les dice, humíllense ante
la presencia del Señor. Deben saber que Dios cuida de ellos y quiere que ellos dependan absolutamente del Señor. Y es ante la presencia de Dios donde el hombre debe tener, ¿sí?, plena conciencia de su propia insignificancia y de su necesidad. Todos nosotros, delante de Dios, debemos reconocer nuestra insignificancia. Y Jesús le dijo a ellos, y sobre todo a Pedro, y Pedro estuvo con Jesús en cada situación que vieron durante esos 3 años. Jesús les puso a un niño en medio de los apóstoles, dijo: humíllense como este niño, que sean como un niño. Y él les demostró que era muy importante ser humilde y humillarse ante Dios. Y miren, ¿cómo entró Jesús a Jerusalén? Entró como un rey fuerte y victorioso. Él entra a Jerusalén en un burrito. Y esa era la actitud de un siervo muy humilde. Dice la palabra que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y este es un lenguaje que está usando Pedro, es un lenguaje antiguo, el lenguaje del Antiguo Testamento. Porque los israelitas entendían que hay que someterse bajo la poderosa mano de Dios. Y ellos lo vieron en Egipto cuando el Señor los rescató bajo su poderosa mano, salieron de Egipto. Y hay diferentes pasajes que hablan sobre el poder y la majestuosidad de la mano de Dios. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento con María, cuando ella describe en su oración el reconocimiento al Señor. Y dice ahí en Lucas 1, 51 y 52, dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Ese es Dios Él es el que hace las cosas, el que es poderoso, y nosotros debemos entender que Él es soberano. Debemos someternos a su autoridad. Si yo me humillo bajo la poderosa mano de Dios, Él me va a exaltar cuando sea el debido tiempo. ¿Saben? Estos lectores de esta carta sufrían mucho. Esta semana hemos visto un país muy sufriente. ¿Cuál es el país que hemos visto que está sufriendo bastante? Afganistán. Ahorita están en una situación muy fuerte, muy dura, muy complicada. Imaginémonos a los creyentes allí. Están los talibanes persiguiendo a los que no consideran ellos, perdón, los consideran ellos como herejes. Esa será la mirada de un cristiano, así, en medio del dolor y el sufrimiento, estará así de contento, de alegre. Yo quería poner la foto de Jessica ahí, pero no. Encontré esa, pero no era Jessica. ¿Sí? No Jessica Ospino, sino Jessica, bueno. ¿Sí? A veces sí, la imagen que más tengo de Jessica es esa, sí. Sonriendo. Pero ¿saben? Esa debe ser la imagen de nosotros cuando enfrentamos el dolor. Usted se puede imaginar a los apóstoles cuando dijeron que salieron, después de que los habían azotado, salieron de allá del Sanedrín contentos porque los habían azotado por el nombre del Señor. Eso es algo tremendo, es algo complicado. ¿Cómo es que yo puedo tomar con esa actitud, con esa cara de alegría, el hecho de que haya sido afectado por el nombre de Jesús? Y esa es una evidencia de alguien que en verdad se ha humillado bajo la poderosa mano de Dios. ¿Saben? Sí, vamos a ser probados como creyentes. La palabra lo ha dicho.
La palabra lo muestra a través de los siglos, que los cristianos vamos a ser probados en nuestra fe, en nuestra confianza en el Señor. Y Pedro está alentando a los creyentes a los cuales les dirige esta carta, que están en Asia, en el Ponto, en Asia, en Bitinia, en todas esas zonas donde ellos han ido marchando con dolor y sufrimiento y han dejado las cosas difíciles. Él les está diciendo, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere el tiempo preciso. Dios nunca olvida a los suyos. Él llega en el momento oportuno y Él los levanta. Y esa es una confianza muy, muy importante que tú tienes que tener hoy en tu corazón. ¿La tienes? No importa lo que estés pasando ahorita, tú crees que Dios te va a levantar, te va a ayudar. El creyente pone su confianza en el Señor y sabe que el Señor es el dueño del mundo y Él sostiene el mundo. Ayer estuvimos reunidos por Zoom viendo a una misionera. Por ellas nosotros estamos aquí en Panamá y estuvimos hablando con ella. Y ella estuvo allá en Marruecos, estuvo visitando 2 veces a unos misioneros colombianos que están allá. Y decía ella, ay, si tuviera otra vida para poder irme allá y trabajar con esos musulmanes. Si tuviera otra vida, dice ella. Ella que ella ya es una señora de bastante edad, pero ella quisiera. Y a veces los jóvenes de hoy en día, que uno espera en su iglesia, que sean la gente que se deja mover por el corazón y porque Dios nos ha llamado para servir. Que digan, yo quiero tener esa vida. Me quiero humillar bajo la poderosa mano de Dios para que me levante cuando fuera tiempo. ¿Por qué? Porque comprende lo que, lo que es reconocer quién es Dios. Como dice hay un himno antiguo de Malvin Bakuk que dice, el mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eso lo cantan en chino aquí los hermanos. Eleva a Dios su dulce voz, la eterna creación. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. Aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es el Rey. Es necesario que aquí aclarar una cosa. Pedro no está diciéndole a la gente, muéstrese humilde para que Dios haga esto. O sea, no es un trueque, no es una cosa que Pedro está diciendo, humíllese para que Dios le exalte, para que Dios le dé las cosas. No, no, no es un trueque. ¿Sí? Lo que implica es servirle al Señor. Miren, hubo una idea antigua, como los monjes antiguos, ¿saben qué hacían? Se flagelaban, se golpeaban. Así se hacían sangrar la espalda y le decían, Señor, sufro por ti, ¿no? Ahora ayúdame en tal cosa y no sé qué. Y ellos hacían eso. Eso no es ser humilde o humillarse. Esa no es la actitud que Pedro está hablando. Lo que Pedro está hablando es que el creyente debe confiar completamente en el Señor. ¿Sí? Y que en cualquier situación que él viva, crea que el Señor lo va a levantar. El Señor lo va a levantar. Él le está diciendo a los que les escribió esta carta que pueden confiar absolutamente en la palabra de Dios, en lo que Dios les ha hablado a ellos. Y tengan confianza. ¿Sí? Miren, hay unos pasajes de la Biblia que nos aclaran eso. Pongan toda su ansiedad y preocupaciones en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Les gusta esa promesa? ¿Sí? A ver, ¿qué dice? Lean otra vez. 1, 2, 3. ¿Lo crees? ¿Lo crees?
Eso no es solamente un eslogan, es la palabra de Dios. Miren, el Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. ¿Y qué pasará? Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Quién escribió eso? Un salmista, siglos antes de que Pedro existiera. Y Pedro escribe aclarando algo que la palabra está diciendo. Miren otro salmo. A ver, leámoslo. 1, 2, 3. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hoy en día, en medio de la iglesia ya no se habla de los justos. ¿Sí? Justos. ¿Quién es justo? ¿Quién es un justo? Según la Biblia. ¿Alguien sabe? No. Sí, ni uno justo. Pero ¿qué, Ricardo, qué quiere decir eso de justo? ¿Ah? ¿Qué piensas? Justificado. ¿Qué más? ¿Alguien está por aquí? Me pareció escuchar. ¿El que qué? Sí, el que sigue los caminos de Dios, el justo, ¿cierto? Pero, ¿nosotros somos justos? Por nosotros no. ¿Saben cómo nos llama el Señor ahora como creyentes en la iglesia? Los santos. Los santos. Ya no somos justos. Y en el Nuevo Testamento ya no es tanto la palabra justo como en el Antiguo. Por eso el Salmo habla del justo, sino los santos. Y es muy interesante, mira. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Porque los paganos, los que no aman a Dios, los que adoran ídolos, buscan con afán todas estas cosas. ¿Qué buscan con afán? Comer, beber, vestirse. Y el Padre Celestial sabe que ustedes, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué es lo que más hace la gente hoy en día? Se preocupa por qué. Por lo que come, por lo que viste, por lo que tiene. Están preocupados por esas cosas. Pero ustedes no, porque su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Entonces, no tienen por qué estar preocupados. Por eso dice aquí en Filipenses, leámoslo juntos, a ver, 1, 2, 3. No se afanen por nada, sino que en todo, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios acompañadas de acción de gracias. ¿Cuál es el llamado que el Señor hace? No se afanen. No se afanen. ¿Cierto? Crean. Tengan fe, confianza en el Señor. Él se preocupa de nosotros. Él se preocupa de ti. Ten claro esto. Que eso es una realidad en tu vida. Si tú crees que es así. Aquí está hablando de que nosotros, en el versículo dice, echen su ansiedad en el Señor, ¿sí? Ansiedad. Echen esa ansiedad. ¿Cómo es echar la ansiedad? ¿Qué quiere decir la ansiedad? La ansiedad es todo lo que nos genera a nosotros inseguridad. La ansiedad viene porque nosotros no sabemos qué va a pasar, porque estamos inseguros. Y sabemos que Dios sí se ocupa de nosotros, lo hemos estado mirando. El Señor sí se ocupa de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que recordar que debemos tirar nuestra ansiedad sobre Él. Dice,
ese tirar, esa ansiedad es tirar en diferentes direcciones. Pero aquí es, mejor dicho, tiren lo que los está generando esa ansiedad. ¿A quién? Al Señor, porque tiene cuidado de ustedes. Echar es la acción de esforzarse por arrojar a lo lejos de nosotros esa ansiedad que nos está dañando a nosotros, que nos está afectando. Y debemos entenderlo porque Dios se ocupa de nosotros. Y la palabra lo dice. A ver, Ricardo, lee Deuteronomio. ¿Qué dice? ¿A quién se lo dijo el Señor? Ese versículo. A Josué, cuando iba a entrar a la tierra prometida. ¿Qué le dice? Tranquilo, yo voy a estar contigo. Cuando Jesús se fue de este mundo, ¿qué le dijo a los creyentes? ¿Qué dijo? Lo mismo. ¿Qué nos dijo? No se preocupen, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué dice Hebreos? Ahora una chica, a ver, ¿quién me ayuda? Calle. Mira la promesa. No amen el dinero. ¿Qué es lo que pasa en este mundo? Se ama el dinero. Estén contentos con lo que tienen. ¿La gente está contenta con lo que tiene? Pues no, porque hay unos que sí son unos avaros y de todo y quieren aprovecharse de la gente. ¿Qué es lo que estamos viendo? La corrupción total. Lo está, a ver, disculpen, pero aquí en Panamá se está viendo corrupción, ¿cierto? Se está viendo corrupción en Afganistán. Miren, vimos una noticia de RT, mostraron, un periodista mostrando. Hace 20 años Estados Unidos entró a Afganistán para ayudar a controlar el narcotráfico. ¿Sí? Y gastaron durante este periodo 18.000 millones de dólares. Cuando ellos fueron hace 20 años, habían hectáreas de cultivo de amapola, donde se saca el opio. Y decía el periodista que había más o menos 400, no me acuerdo el valor exacto, eran más como 400 hectáreas de cultivo de amapola hace 20 años. Y ahorita, cuando sale Estados Unidos de Afganistán, hay más de 6.000 hectáreas de cultivo de amapola. Vino ahí, de hace 20 años 400, ahora hay 6.900, fue que decía. ¿Cómo es posible? Que han invertido dinero, productos y una cantidad de cosas para quitar el narcotráfico y al final de esos 20 años, ¿qué es lo que hay? Bonanza de narcotráfico. ¿Sí? Y es increíble eso allá. Y en cada país lo que más hay es corrupción. Y la gente ama el dinero y no están contentos con lo que tienen y le quitan a los otros y el egoísmo es total. El egoísmo es total. Ayer hablando con un señor que a veces nos ayuda a cortar el pasto, que es indígena, decía, pastor, es que lo que pasa es que aquí los panameños no podemos avanzar, de pronto porque somos perezosos. Le dije, no todos son perezosos. Yo he visto muchos panameños que están muy trabajadores. Pero es que a nosotros, él como indígena, no lo quiere, no los dejan avanzar. Él se sentía así. Y yo le dije, ¿y por qué crees que está la situación así?
Ah, porque somos perezosos, ¿no? Le dije, porque hay egoísmo. Porque hay egoísmo. Porque entre más egoístas, nos olvidamos lo que el Señor nos está diciendo. Miren, el mundo no considera la humildad como una virtud, sino como una debilidad, ¿sí? Que todos debemos evitar. La escritura, la palabra de Dios, sin embargo, nos enseña que la humildad no es una debilidad, sino es una fuerza moral, ¿sí? Y lo vemos en diferentes hombres, como Moisés. Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, dice la palabra. Los dos hermanos lo criticaron por la esposa negrita con la cual se casó. Y ellos decían, pero es que Dios también habla a través de nosotros porque se casó con esa negrita, ¿no? Criticándolo. Y dice la palabra, Moisés no dijo nada, dice, y lo oyó Jehová y lo llamó. Y ahí fue cuando Miriam quedó leprosa por esa temeridad de hacer esas cosas y se olvidó de lo que el Señor nos enseña. ¿Quién es el mayor ejemplo de humildad para nosotros? El Señor Jesús. ¿Qué hizo? Él dejó, él dejó el cielo, dejó el ser igual a cosa, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y vino y habitó entre nosotros. El mundo piensa que ser humilde es algo que es debilidad, pero para el Señor es fortaleza. Es fortaleza. Así que nos invita y nos dice, practiquen el dominio propio y estén alertas, porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto es clave para nosotros. ¿Por qué dice practiquen el dominio propio y estén alertas? Porque el hombre, eh, en su realidad, o sea, ¿qué es tener dominio propio? Perdón, ¿qué es eso? ¿Qué es tener dominio propio? Es la capacidad que tiene una persona de observar la realidad con una mente clara, sobrio. Eso es dominio propio. Está sobrio, tiene la mente clara. Y permanecer alerta es un estado de vigilancia y de preparación. Es estar despierto, como a veces algunos nos dormimos cuando nos están predicando y estamos dormidos. No estamos alertas, no estamos alertas, estamos dormidos. Nos pasa, ¿cierto? Bueno, mi voz a veces los arrulla. Despiértate, sí, practiquen, ¿no? Pero recuerden, hay un león rugiente, ¿sí? Que está buscando a quien devorar. Oye, yo le estaba contando a David esta semana, porque estaba preparando esto. ¿Quién es el león de Judá? De la tribu de David. ¿Quién es ese león de Judá? ¿A quién le atribuyen ese título? A Jesús. Y aquí Pedro dice que Satanás es un león rugiente. ¿Sí? ¿Y a quién le atribuyen la serpiente antigua? ¿A quién se lo dicen? A Satanás. Y cuando Israel estaba pecando en el desierto, que vinieron unas serpientes a morderlos y la gente se moría por esas picaduras de serpiente, el Señor le dice a Moisés, levante una serpiente ardiente en un asta y el que mire la serpiente no morirá. ¿A quién representaba la serpiente? Jesús dice se dice en Juan, capítulo 2, 3, dice,
que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Señor. El que lo mire será salvo, será sano. Ahora, dos símbolos que son aplicados a dos personajes que pensamos nosotros terrible. La serpiente a Jesús, el león a Jesús, la serpiente a Satanás, el león a Satanás. ¿Para qué eso? ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña eso? Que es muy fácil confundirnos. ¿A quién adoramos y a quién tememos? ¿En quién confiamos y quién nos da la fuerza? El mundo va a dejar que este león rugiente lo guíe, lo dirija, le dé su valor, su fortaleza, le dirija y le sane supuestamente. Pero nosotros entendemos quién es Jesús. ¿Quién es ese Señor al cual nosotros adoramos? Y hay una diferencia muy notable. ¿Por qué? Porque Satanás es acusador, ¿sí? Y lo vemos en la Biblia, como Zacarías, en el capítulo 3, versículo 1 al 5, cuando Josué, el sumo sacerdote, tenía vestiduras despreciables y el Señor le cambió esas vestiduras. Satanás lo acusaba y decía, es un despreciable, ese no es un sacerdote, eso no sé qué. Y el Señor lo levanta, porque es un acusador, pero el Señor lo levanta y le da un ropaje nuevo. En Job, cuando Job es acusado por Satanás y es maltratado por Satanás, pero el Señor al final levanta a Job, lo levanta y lo ayuda. En Apocalipsis dice que Satanás es el acusador de los hermanos. A nosotros nos acusa diariamente, está acusándonos y afectándonos completamente, diciendo lo malos que somos. Y Pedro es muy, para él, era muy claro entender que es el príncipe de este mundo y que ha hecho cosas terribles y dañinas. ¿Recuerdan a Pedro cuando Jesús estaba en el huerto y le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte? Para Pedro era muy claro el obrar de Satanás sobre la vida de alguien. Para ti es claro lo que está haciendo Satanás en tu vida, lo que hace diariamente, que es acusador y está generando algo contra ti constantemente. Mire, cuando usted tenga pensamientos absolutos y totalitarios en contra suya, evalúa verdaderamente de quién vienen esos pensamientos. Cuando tú digas, es que yo sí soy bruto, yo soy malo, yo soy estúpido, yo no puedo hacer nada, es que no sé qué, todo. ¿De quién vienen esos pensamientos? De Satanás. El Señor te va a mostrar a ti el pecado que cometiste, pero no va a decir que tú eres malo en totalidad. Tú no eres malo en totalidad. Pero el Señor sí te va a decir, hiciste mal esto, dijiste una grosería, mentiste, no dijiste la verdad. Ahí es puntual. Cambio Satanás te va a maximizar. Es un adversario que acusa a los cristianos en la presencia de Dios, como lo hizo con Job. Siempre va a estar ahí, dañándote, buscando destruirte, afectándote. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Dice Pedro que Dios tiene cuidado de ti. ¿Recuerdan? Dios nos ha dado una armadura para enfrentar al enemigo. El punto es, tú echas mano de la armadura, o cómo está la armadura de Dios en ti. O de pronto tú dices, yo no, ni sabía que podía tener armadura. ¿Cuántos saben que tienen armadura?
¿Sí? Muy bien, Ana Gloria, la única que tiene. El resto no tiene absolutamente nada, ninguna tiene armadura. ¿Cierto? ¿Cuál es la armadura del Señor? Ahí lo tiene. Lo ha dicho, ¿no? La salvación, su justicia, ¿qué más? La verdad, el evangelio, la fe, la palabra, todo eso forma parte de la armadura. ¿Y qué pasa si tú ni siquiera estás orando, ni siquiera estás leyendo la palabra, ni estás haciendo nada de eso? ¿Dónde está la armadura? Está en problemas, ¿cierto? Y dice que el Señor nos enseñó a orar. En la oración del Padre Nuestro dice, y líbranos del mal. Líbranos del mal. Dios tiene cuidado de nosotros, Dios nos enseña qué debemos orar, cómo debemos orar. Dice, líbranos del mal. Perdón, pero pregunto, ¿esa oración hace parte de ti cada día? Señor, líbrame del mal. Hace parte de tus oraciones. Oh, Señor, ayúdame a hacer el mal. ¿Será tu oración? Hay gente que piensa eso. Dice en Apocalipsis 12:11 que nosotros derrotamos a Satanás por medio de la sangre de Cristo. Es nuestra arma. Porque Cristo venció al mundo. El versículo de hoy que da YouVersion o el día de hoy es que no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido. El cristiano debe siempre estar alerta contra las acechanzas del diablo. Y debemos practicar nuestra vida con el Señor. Debemos estar haciendo todo lo que la palabra nos dice para seguir adelante. Miren, ¿qué es lo que hay que hacer con Satanás? Yo una vez les dije en una predicación que hay personas que dicen, se resisten a la tentación. Ay, es que esa tentación es tan fuerte, tengo que resistirla. Pero la Biblia no me dice resiste la tentación. Me dice huye, huye. ¿A quién debo resistir? Al diablo. Mire lo que dice Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y ¿qué pasará? Y él huirá de vosotros. ¿Saben qué? Hay varios hermanos que han dejado de orar, que han dejado de leer la palabra. ¿Y cómo van a enfrentar a Satanás? ¿Cómo lo van a resistir si están sin la armadura y si no están buscando al Señor como debe ser? No van a poder resistir. No van a poder. ¿Cómo podemos oponernos al diablo? ¿Cómo sería? Dice ahí que debemos mantenernos firmes en la fe. Mantenernos firmes en la fe. Y la palabra que está usando ahí para firmes es sólido. Es la palabra sólido. A ver, José Luis, lee 2 Timoteo 2:19. Pero la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra del cimiento con inscripción. El Señor conoce a los que son suyos. Todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Así es. La verdad de Dios es como una roca firme. Ese es nuestro cimiento. Es lo que nos hace fortalecernos en medio de ese mundo que nos está llevando hacia el mal. Satanás nos está llevando al mal. Satanás está buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Y nosotros debemos estar alertas, preparados con la palabra, con lo que Dios nos ha dado, hermano.
Pero si tú estás dejando de orar, si estás dejando de leer la palabra, si estás dejando de buscar a Dios, estás expuesto. Te estás dejando en las manos del enemigo, del adversario, del acusador, y te está haciendo daño. Y aquí está hablando de estar alerta. Y estar alerta es estar alerta todo el tiempo. Y está hablando de que debemos estar firmes, firmes. Y estar firmes es estar delante de Dios. Mire, dice la palabra que en todo el mundo hay personas que están siendo afectadas. Creyentes que están recibiendo sufrimiento. Y dice la traducción de ese versículo, de una traducción mucho más cercana, dice que las mismas experiencias del sufrimiento se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. No está hablando de los mismos sufrimientos, sino la misma clase de sufrimientos. Cuando hay creyentes que sufren de diferentes maneras por ser creyentes. Ahora, el problema aquí no es sufrir porque sí, sino sufrir por el Señor. ¿Tú sufres por el Señor? ¿Has tenido esa experiencia de un sufrimiento porque estás compartiendo de Dios, porque vives para Dios, porque honras a Dios? ¿Te está pasando eso? ¿Te ha sucedido? Hay mucha gente en el mundo sufriendo. De pronto no por el Señor, pero sí hay cristianos en el mundo que sí están sufriendo por el Señor. Como hermanos en Afganistán, que por ser creyentes los van a matar o están haciendo cosas malas contra su familia y están dañando a su gente. ¿Cómo te sentirías tú si te dijeran, reniegue de Jesús o si no, mato a su hijo? Si no lo hace, le mato a su hijo aquí al frente. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Renegarías de Jesús? Dirías, listo, no quiero que maten a mi hijo. Sí, reniego de Jesús. ¿Lo harías? No es tan fácil, ¿cierto? Implica convicción y creer que aunque los maten a los dos, iremos al cielo. Es que no importa lo que nos haga el hombre. Ya Pedro lo ha dicho, sino que estemos dispuestos a enfrentar aún esas cosas tan difíciles. Por eso Pedro, en la segunda parte, hace una oración por, por ellos, porque han vivido situaciones difíciles. Dice, y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará firmes, fuertes, firmes y estables, y al sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración la eleva Pedro al Dios de toda gracia, al Dios de toda gracia. Y es una expresión que no aparece, es una de las expresiones que aparece exclusivamente aquí en el Nuevo Testamento, esa expresión, el Dios de toda gracia, no aparece en muchas partes. ¿Por qué Pedro está diciendo eso? Lo está diciendo a través de su epístola, así. A ver, Jessica, ¿puedes leer este 1 Pedro 4:10? ¿Alcanza a leer? ¿Sí? Entonces ahí está el propósito, servirse los unos a los otros. Pero Dios, en su variedad, te ha dado a ti. Y eso es algo que es la gracia de Dios, la gracia de Dios operando en nosotros. Dios te ha dado algo, úsalo para servirse.
¿Estás usando lo que Dios te ha dado para servir a otros? Ese es clave porque la gracia se entrega. ¿Listo? Los de aquí no sé si alcanzan a leer. ¿Sí? ¿O no? No los esforcemos. A ver, Susana, primera Pedro 5:5. Otra vez, la gracia de Dios es sobre los humildes. Humildes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Servirnos unos a otros, ayudándonos unos a otros. Y eso es lo que el Señor resiste a los orgullosos, a esos que se creen, no sé qué. Tenemos que tener cuidado. Y el versículo que estamos mirando, a ver, Genio. Es un regalo tremendo. En la bondad del Señor, Él quiere que nosotros participemos de la gloria de Cristo. ¿Tú participas? ¿En serio estás consciente de que eres participante de esa gloria? ¡Qué tremendo! ¿No les parece? Es increíble que el Señor me llame a mí, quien soy, insignificante, pulga en este universo, para que yo participe de la gloria de esto. Ahora, quiero resaltar algo importante. Es un llamado. Un llamado que no es una invitación. La gente piensa que lo que Jesús dice es una invitación. No, es un mandato real. Es un mandato real. No, es un mandato de Dios. Y los mandatos se deben responder no diciendo si quiero o no quiero. ¿Sí? No, no es una cuestión de que, ay, si quiero o no quiero. No, no es como la vacuna aquí que dicen, bueno, si quiero ponérmela o no me la quiero, pero la están poniendo, volviendo un mandato, ¿no? ¿Cierto? Pero cuando es un mandato, es un mandato. Y en los casos del Señor, cuando Él me dice a mí algo, tengo que entender que Él me está diciendo algo que tengo que hacer. ¿A qué nos llamó el Señor? Nos llama a la santidad, dice Pedro. Nos llamó a su luz maravillosa. El Señor nos llamó a servir. El Señor nos llamó a su gloria eterna. Y el Señor nos llamó a obedecerle. Pedro está diciendo eso en toda la carta. Está repitiéndolo constantemente. ¿Y nosotros cómo estamos respondiendo? ¿Tú cómo respondes a eso que el Señor te está diciendo? Tengamos cuidado en la manera como respondemos. Pedro está diciendo que va a haber sufrimiento, sí, pero al final hay que restauración. Al final hay restauración. Y miren, en la versión que tenemos hay lo que se usa ahí es adjetivos fuertes, firmes y estables, pero en el original son verbos. Son verbos. Y los verbos es acción, ¿no? Os confirmará, os fortalecerá, os establecerá. El Señor actúa. Es una acción. No es un adjetivo. No está calificando nuestra vida. Está actuando sobre nuestra vida. Es un verbo, es una acción. Dios me confirma. Dios me fortalece. Dios me establece. Él pone esas acciones en mi vida. Nada más, no más pereza, hermano. Si el Señor está actuando en tu vida, dice
Y ustedes que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, los fortalecerá y los establecerá. Esa es una acción del Señor. ¿Para qué sirve el problema? ¿Para qué sirven las situaciones difíciles? Para recordar que Dios está actuando en nuestras vidas. A veces algunos de nosotros decimos, ay, pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué me está pasando esta otra cosa? ¿Y por qué? Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Qué de esas tres cosas está haciendo en tu vida? ¿Te está fortaleciendo? ¿Te está dando habilidades? ¿No? Y la oración de Pedro termina ¿cómo? Amén. Alce el poder por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros decimos amén, ¿qué queremos decir? Que así sea. Cuando tú dices amén a una oración, estás diciendo, yo me uno a eso. Sí, sí, yo también. ¿No? Y si yo, porque es como si yo les dijera, ¿quién va? ¿Vamos a almorzar? Sí, sí, yo sí. ¿Vamos a pintar? Sí, sí, yo sí. Métase en la lista. Sí, sí, yo sí, pero no vamos. Y todo, amén. Amén. Evangelizar, vamos a evangelizar. ¿Sí? Sí o sí, eso. ¿No? Ahí termina. ¿Por qué puse la imagen del alfarero? Porque el Señor nos restaura. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Esa palabra que está usando ahí es una palabra de que Él va a ser nuevo. Él no va a cubrir las grietas de tu vida con pintura. Él te va a restaurar integral. Él lo va a hacer después de que haya sufrido un poco de tiempo. Dios mismo, el Dios de toda gracia que te llamó a su gloria, lo restaurará. Esa restauración va a ser completa. Y por último, es la despedida que hace Pedro. Él hace una despedida muy interesante. Porque dice, les envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito, y ahí explica el propósito, mi propósito al escribirles es alentarlos, es animarlos, es hacer que ustedes se sientan bien en medio de lo que está pasando con ustedes, las dificultades que tienen. Yo quiero que ustedes se alienten con la palabra de Dios. Si la palabra no te alienta, ¿qué está pasando? La palabra no te alienta. Algo está pasando en tu vida y recuerden, el enemigo te impedirá escuchar la palabra. Te pondrá perezoso y te adormecerá y te quitará el privilegio de la palabra. Eso va a ser Satanás, pero la palabra sí te anima. Cuando llega una palabra y me dice el Señor una promesa, me promete eso, Dios me habló, yo me siento feliz. Siento y creo y mi fe crece. Por eso me aliento. Pero también dice, y asegurarles por lo que están atravesando en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse en firme. Entonces dice, para testificar de la gracia. Ustedes, el propósito es para que ustedes testifiquen de la gracia de Dios en sus vidas. ¿Tú testificas de la gracia de Dios en tu vida? Para que confíes en el mensaje que Dios dio a través de los apóstoles y para que les exhorta para que se mantengan firmes en la fe. Firmes en la fe. Por eso él está hablando del propósito de esta carta. Estas 4 cosas. Qué tremendo Pedro hablándonos de eso.
Y finalmente dice, salúdense unos a otros con ósculos santos. Bueno, ahora ya no podemos ni besarnos, ¿no? Todos tienen miedo al coronavirus, ¿no? Yo sé que hay miedo, pero de verdad, el coronavirus nos está quitando, como ese león rugiente, nos está quitando a nosotros esto. No podemos evangelizar porque ¿qué hacemos? No podemos dejar que venga otra persona extraña porque no sabemos si viene contaminado. Pues que venga contaminado, ¿cierto? ¿O no? Mira, el coronavirus nos está impidiendo esto que el Señor está diciendo. Nos está impidiendo dar testimonio de la gracia de Dios. Porque pensamos que ese bicho es más poderoso que Dios. ¿Será? Sí. El Señor habló de pestes destructoras. Iban a venir pestes, guerra, rumores de guerra, que iba a haber hambre por muchos lados, una cantidad de cosas. Sí, hermanos, hay una dificultad, pero no podemos dejar que esas cosas nos impidan cumplir con el propósito de Dios. Si estás dejando que esas cosas impidan el propósito de Dios en tu vida, tienes que reflexionar hoy. Hoy el Señor nos llama a reflexionar para estar firmes en la fe. Firmes en Él. Amén. Así que vamos a orar. Tenemos que reflexionar. Estas 4 cosas deben estar en nuestro corazón. Pongámoslo muy en nuestro, que así termina Pedro su carta. Es una culminación increíble. Piensa en ti, a tu alrededor, en tu vida. De verdad, ¿qué está pasando contigo? Tu relación con Dios. ¿Estás animado? ¿Animada? ¿Te está ayudando de verdad? ¿Te sientes alentado? Porque cuando lees la palabra te alienta o no. ¿Qué está pasando? ¿Te ayuda a testificar de la gracia de Dios? ¿Estás testificando de esa gracia o no? ¿Crees lo que Dios te dice o no? ¿Estás firme o no estás firme? Señor, esta tarde te agradecemos por esta palabra y ayúdanos a procesarla y a tenerla en nuestro interior. Todos nosotros necesitamos de esa gracia, de ese poder tuyo, de tu gracia en nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes, de verdad, firmes en la fe, firmes para ti, firmes porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Perdónanos nuestros pecados. Perdónanos cuando hemos creído que este león rugiente es más poderoso, siendo que tú nos has dado las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, para derribar todo argumento que se levanta contra ti, para enfrentar al enemigo con el poder de tu espíritu. No hay nada más poderoso, porque Cristo murió en la cruz y venció a Satanás. Y nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Por eso podemos mantenernos firmes en el Señor. Ayúdanos, te lo pedimos. Ayuda a mis hermanos, ayúdanos en esta iglesia a ser mejores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.